Muy buenos días, estudiantes. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro trabajo de los vectores para terminar contenidos y estar preparados para el previo de la próxima semana. Buenos días. Buenos días, profe. Ay. Bueno, sigamos entonces por acá con lo nuestro, que la distancia entre dos vectores es muy análoga al trabajo que se hace con la distancia entre dos puntos en geometría de coordenadas, ¿no? Recordar, por ejemplo, esa distancia entre un punto P y un punto Q, un segmento de recta. Puedes recordar que era la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Bueno, eso era un trabajo que se hacía en R2, ¿sí? En R2. Pero también podemos hacer esa distancia en R3. En R2 era acá, perdón. Pero también podíamos hacerla en R3. También en R3. Y lo único que se hacía era que agregar una componente, ¿sí? Entonces, para el caso de nuestra geometría de coordenadas. Para la geometría del espacio también podríamos encontrar ese punto. Por ejemplo, la distancia del centro a cualquier punto de una esfera, ¿sí? Entonces podríamos trabajar tres componentes y estas eran x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado más z2 menos z1 cuadrado. Ese sería nuestro trabajo para R3. Bueno, igual entonces, análogamente, se tiene para vectores. Entonces, yo tengo un vector U que tiene componentes U sub 1, U sub 2. Tengo también un vector V que tendría componentes B sub 1 y B sub 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo? Bueno, asumamos que tenemos un gráfico recursivo por acá con nuestros vectores. Supongamos que tenemos por acá, a ver, hagámoslo por acá, así. Nuestro vector V y nuestro vector U. Y me corresponde a mí hallar esta distancia. Recordemos que también podríamos tener la diferencia de vectores, ¿sí? Esa distancia la voy a llamar distancia de U a B. Obviamente que esa distancia va a ser la misma desde B hasta U. Lo único que en vectores estaríamos haciendo es cambiar la dirección, ¿sí? La dirección. Bien, entonces si este vector es U, pues obviamente este punto iría a ser U sub 1, U sub 2. Y este punto sería entonces B sub 1 y B sub 2. Bien, teniendo en cuenta nuestro trabajo de las distancias, entonces se nos es fácil hablar de R2 y hablar de la distancia de U hasta V es la misma que nosotros vamos a tener como una diferencia que puede ser en ese sentido. Bien. Y para este caso, pues simplemente nosotros vamos a tomar la
raíz cuadrada o la norma, ¿sí? Prácticamente es ese mismo concepto el que vamos a usar. U sub 1 menos b sub 1 al cuadrado más u sub 2 menos b sub 2 al cuadrado. Y ese sería nuestro trabajo de la norma. Bien, esta partecita sería nuestra primera de las distancias, ¿sí? Para R2. Ahora, si yo trabajo en R3, si trabajo en R3, pues de la misma manera que se hizo en geometría de coordenadas, yo puedo hablar de distancia de U hasta V como la norma de esta diferencia de vectores, ¿sí? Pero la vamos a tomar en este orden, que es válido también. Sería entonces U sub 1 menos B sub 1 cuadrado más U sub 2 menos B sub 2 cuadrado más U sub 3 menos B sub 3 al cuadrado. Entonces, si comparamos esas distancias que estamos trabajando en R2, geometría de coordenadas, con las distancias entre vectores, pues prácticamente son las mismas, ¿sí? Prácticamente son las mismas. Ahora, de esta manera podríamos también hasta ahí tener el aspecto geométrico o gráfico, ¿sí? También podríamos hablar de un espacio n dimensiones. Entonces, la distancia, para el caso que se requiera en forma abstracta, pues sería simplemente tener este trabajo que podemos también extender hasta n componentes, ¿sí? Y tendríamos entonces u sub 1 menos b sub 1 cuadrado más u sub 2 menos b sub 2 cuadrado más hasta u sub n menos b sub n cuadrado. Bien, ese sería un trabajo bastante rápido que pudiéramos hacer. Vamos a colocar acá un ejemplo inicialmente y decimos sea, halle la distancia entre los vectores u y b. Halle la distancia entre los vectores u y b. Si, a ver, démosle componentes a u. U vale 2,5 y v vamos a colocarlo como menos 3,4. Bueno, entonces simplemente por razones de componentes detectamos que vamos a trabajar en R2, ¿sí? En R2. Eso debemos también estar muy prestos para estar en la jugada, digámoslo así. Entonces la distancia de U hasta E, pues podemos tomar como la norma de U menos B. Ahora usted puede hacer la norma de U menos B ahí mismo o la puede hacer aparte, ¿sí? La podemos nosotros plantear un poco aparte. Entonces, podríamos hablar de qué? De que esta distancia va a ser una norma U menos B. Entonces sería una componente 2 menos 3 y la otra componente sería 5 menos 4. ¿Qué nos daría por acá entonces? A nosotros nos tendríamos que dar la norma entre, esto me daría un 5 por acá,
y esto me daría un 1 por acá. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos son las componentes y pues simplemente la distancia de U hasta V pues va a ser la norma de 5 cuadrado más 1 cuadrado. Y esto nos daría aproximadamente raíz de 26. Y raíz de 26 sería ¿qué? 5,09. Gracias. Bueno, 5,099, que podríamos decir que es 5,1, ¿sí? Sería 5,1. Bueno, entonces, si nosotros hacemos la parte geométrica, podríamos estar verificando efectivamente ese trabajo. Vamos a tratar de colocarlo por acá. No sé si sea prudente aprovechar este pequeño espacio. Recordar que las unidades que nosotros usamos generalmente acá son de la cuadrícula, ¿sí? De la cuadrícula. Entonces, tenerle cuidado también algunos aspectos importantes que son los que se requieren. A ver, miremos entonces el vector 2,5. Vector 2, 1, 2 y 2,5. A ver, 2 es esto, por acá. Y 2,5 para la unidad que estoy usando, que es el cuadrito, estaríamos por acá. Este sería mi vector V. Ah, no, perdón, U. Mi vector U. Y nuestro vector B sería menos 3. Entonces, menos 3 está ahí por acá. Y 4. Y 4 por acá. Entonces, serían mis dos vectores para este caso. La distancia que yo voy a necesitar es esta, que está definida de cabeza a cabeza en esos vectores. Entonces dice que me da 5,1 aproximadamente. Entonces si yo mido acá de 0, me da 1, 2, 3, 4, 5 pasadito, ¿sí? O sea, esta sería la distancia desde un vector al otro. Y hemos comprobado ahí que efectivamente ese valor es el correcto para este caso. Bien, vamos a hacer otro sencillo de 3 componentes. Entonces nos dice por acá, un segundo ejercicio, sea U igual al vector 2, 2, 0, V el vector 1, 0, 2. Bien, importante también manejar ese concepto. Entonces, si yo voy a hacer la distancia de U menos B, pues que la voy a plantear de esta manera, ¿no? U menos B, pues sería simplemente ir a buscar la norma de esa operación, ¿sí? Es esa parte la que yo necesito. Pues planteemos por acá U menos B. ¿A qué sería igual normalmente? Pues sería simplemente 2 menos 1 para primera componente, 2 menos 0 segunda componente y 0 menos 2 la tercera componente. En otras palabras, U menos B nos daría 1, 2 y menos 2. Entonces, con esto ya pudiéramos nosotros mirar que la respuesta para este trabajo sería dada por la raíz cuadrada
de 1 cuadrado más 2 cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces, repito, esta sería también la norma, que es la misma distancia de u menos b. Y esto sería tener 1 más 2 al cuadrado me daría 4, más menos 2 al cuadrado me daría otro 4, sería raíz de 9, y esto sería simplemente 3 unidades. Faltó colocarle unidades en el valor anterior, puesto que es una longitud, ¿sí? Una longitud. Bien, ese sería nuestro trabajo. Dibujarlo en R3, pues también sería interesante de hacerlo. En ocasiones, todo lo que yo vea en R3 es probable, es probable. Algunos autores también usan este trabajo así, mira. Pero nosotros vamos a tratar de implementar uno solo. Esto lo hacen análogamente al trabajo que hay en nuestra habitación, ¿cierto? Entonces, esto sería como, entre comillas, el piso. Y esto serían unas paredes, ¿sí? Que podrían estar haciendo las veces de ¿qué? De la escuadra que hay en nuestra alcoba. Entonces, por ejemplo, yo puedo simular acá eso acá. Y hablábamos también, creo, con alguno de este grupo que habló sobre como lo de un cubo, ¿cierto? Entonces se puede mirar también esa parte ahí. A ver, lo importante de esto que quería decirles es que lo que veamos en R3 es muy subjetivo, es decir, cada uno tiene su propia interpretación. Entonces es bastante complicado decirle, pero mire esto, mire aquello. Pues uno trata de decirle las cosas y cada uno se imagina ahí. Bueno, voy a hacer como es pequeño este, voy a hacerlo con unidades completas. Entonces, recuerden que cuando yo estoy trabajando en este sentido, las unidades son completas, no es la diagonal del cuadrito que tengo allá. Entonces, acá tengo, por ejemplo, 2 en la dirección de X. Acá me habla prácticamente eso, X, Y, Z. Debemos estar muy atentos a nuestro trabajo. Ahora, en la dirección de Z, de Y, va 2, pero entonces tiene que ser paralelo a este eje, puesto que estoy usando este sistema, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y no iría arriba ya que es altura? No, señor, en este sentido no. En R3 siempre lleva ahí. X y Y van en el piso y Z sí es la altura. Bueno, y aquí entonces estaríamos Z. ¿Sí? Es que es muy distinto trabajar en R2 y R3. Deben tener cuidado con ubicar los ejes. Entonces, 2 en la dirección de X y 2 en la dirección de Y quedamos ahí nuestro punto. ¿Sí? Ese sería nuestro vector, digámoslo así, nuestro vector U. Este sería nuestro vector U. Ahora, el vector V sería 1 en la dirección de X, 0 en la dirección de Y, no se mueve, estamos acá, y 2, ahora sí, paralelo para la altura. En este caso cambian las cosas R2 a R3. Y por acá tendríamos nosotros esta parte. Entonces mira lo que les decía. Aparentemente ahí no vemos realmente lo que es la distancia, ¿sí? Si yo me pongo a medirla acá, me daría 1, 2, 3, casi que 4, vean, ¿sí? Pero en R3 es muy distinto. Si usted grafica esto en un sistema dinámico que lo pueda mover, pues simplemente lo que vas a encontrar es que esto vale 3 unidades. A la vista mía, y si yo lo mido acá, mira que acá
Estoy 7, 6, 5, 4, 3, casi me da 4 unidades, ¿sí? Porque yo tomé acá unidades completas en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Eso es lo que nosotros tenemos ahí que interpretar. Bueno, esta partecita son líneas auxiliares que usted puede colocar o que cuando miran los libros también, los libros le enseñan a uno algunos aspectos de ese caso. Bueno, entonces, repito, en R3, las gráficas son, entre comillas, subjetivas. No son reales en el sentido de que miden exactamente lo que encuentro en la parte aritmética. No, eso sí nos cambia un poquito. Bueno, qué pena. Gracias. Ahora vamos a seguir con nuestro trabajo. ¿Sí? Nuestro trabajo era muy importante desde el punto de vista de que nosotros teníamos por ahí algunos aspectos importantes como son los vectores. Entonces, decíamos que también existen varios tipos de vectores de productos de vectores. Productos de vectores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Primero, vamos a estudiar un que se llama producto punto, que es muy popular llamarlo así, pero también es escalar. También se puede llamar producto punto. O también se puede llamar producto interior. Como su nombre lo indica, producto escalar, su resultado va a ser un escalar. Ahora les escribo eso. El segundo producto que vamos nosotros a referir es el producto vectorial. Entonces, su resultado va a ser como su nombre lo indica. Si acá se llama producto escalar, su resultado es un escalar. Si acá se llama producto vectorial, su resultado es un vector. Este se llama también, familiarmente, se puede colocar como producto cruz. Y cuando estemos trabajando el producto cruz, le digo por qué también se llama producto exterior. Cuando se habla de producto exterior, estas palabras también tienen o cobran importancia. Interior porque es escalar y exterior porque es fuera. Entonces, después les enseño la interpretación geométrica de eso. ¿Sí? Bien, y la conjugación de ambos, pues me habla de un producto mixto, que también es muy importante en nuestra formación como futuros ingenieros en distintas áreas del saber, ¿sí? Del saber. Bien, entonces empecemos con producto escalar o producto punto. Vamos a referirnos con esas dos palabras casi que de forma permanente. Casi que de forma permanente. Entonces, digamos lo siguiente. El producto escalar o punto entre dos vectores se denota por a ver, aquí vamos a colocar un puntico más fuerte para hacer ese trabajo. Es muy distinto a que usted tenga U punto B que tenga esto. Ahí, eso me está indicando un producto de vectores normal, pero acá,
con un punto más fuerte, me indica es el producto punto. Entonces, tener mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Repito, acá puedo hablar de un producto de vectores normal, pero acá en forma muy precisa me están indicando un producto punto. ¿Sí? Bien. Y su resultado, entonces decíamos también su resultado es un escalar. Su resultado es un escalar. Y viene dado por a ver, si yo voy a tomar un vector cualquiera, u, como u sub 1, u sub 2, hasta u sub n, y un vector v que debe tener las mismas componentes, porque usted no puede trabajar un vector en una dimensión y otro vector en otra dimensión, ¿sí? Entonces, es muy importante, ay, perdón, acá cometí error. Y entonces podríamos nosotros estar trabajando de qué manera. Que u punto b sería simplemente, ojo, u sub 1 por b sub 1, vea, producto normal, más u sub 2 por b sub 2, más u sub n, b sub n. Entonces, esto se está haciendo la multiplicación de ¿qué? De las componentes respectivas. Podríamos mirarlo también, de pronto lo encuentran, como una sumatoria. Mira. ¿Una sumatoria de quién? De u sub i, b sub i. Desde i igual 1 hasta n. La i empieza a cambiar hasta n, ¿sí? Hasta n. Podríamos nosotros dejar ahí esa definición que la vamos a tener que utilizar en forma permanente. ¿Sí? Entonces, una definición nueva, sin las herramientas, un poquito complicado trabajar. ¿Sí? Sin herramientas no podemos trabajar. Por ejemplo, a mí me dicen halle u punto b y b punto u si u es igual a 1, menos 2 y v es igual a 3,4. Entonces mira lo que ocurre acá. Si yo tengo u punto b, sería simplemente tomar nuestro vector u producto punto 3, 4. Dense cuenta que es muy específico la operación. ¿Sí? Entonces, este primera componente se multiplica por la primera componente del de allá, más la segunda componente de u se multiplica por la segunda componente del de b. Y acá pues tendríamos 3 más menos 8. Luego u punto b me daría menos 5. Este resultado negativo tiene su connotación importante. Ahora que veamos ángulos, pues vamos a mirar que ya puedo entrar a trabajar el signo negativo. Bien. Entonces, como para una parte B, una segunda parte voy a hacer B punto U. Entonces,
entonces tendríamos por acá que colocar el vector B y el vector U en este orden, por ejemplo. Y hacemos el mismo trabajo, 3 por 1 más 4 por menos 2, eso nos daría 3 más menos 8 y volvemos a obtener el mismo valor. ¿Qué nos indica esto? Que el producto punto, ahora que veamos propiedades, es igual en orden U.B que B.U. Entonces, importante también tener en cuenta eso. A veces hay operaciones que no son conmutativas. El producto punto sí es conmutativo. A ver, hagamos uno rápidamente como U menos 1, 2, menos 3. Y voy a colocar el vector B como 0, menos 2, menos 5. Y entonces voy a hacer U.B, que sería menos 1 por 0, más 2 por menos 2, más menos 3 por menos 5. Y tendríamos por acá un 0, un menos 4 y un más 8. Y esto nos daría 4. 0, menos 4, mira, mire lo que yo hice, ¿se dan cuenta? Y eso es normal. Menos 3 y menos 5 multiplico bien, pero acá no me da 8, me da es 15. Para mí, eso es normal. Lastimosamente, cuando uno evalúa y ve esas cosas, pues toca sancionar, ¿sí? Entonces, menos 3 por menos 5 me da 15 y 15 me daría 11. Bueno, ahora si lo hacen R4, pues sería trabajar una cuarta operación de productos entre las cuartas componentes de cada uno. Si lo hacen RN, pues lo mismo, ¿sí? Podríamos nosotros ahí observar ese trabajo que también es muy importante de hacerlo. Bueno, entonces podríamos también ahora hablar sobre las propiedades. Veamos propiedades del producto escalar o punto. El producto punto o escalar. Tienen mucha importancia, repito, en ingenierías, en otras ciencias, en física. Tiene uno que saber qué producto va a utilizar bajo ciertas condiciones, ¿sí? A ver, dentro de las propiedades, pues consideremos lo siguiente. Digamos, sean U, B y W vectores en Rn. En Rn. Voy a colocar acá C, un escalar. Recuerden que un escalar es un número real. Entonces se cumple. Entonces se cumple. Veamos primera propiedad. Entonces la que veíamos como propiedad conmutativa, ¿sí? El producto punto es conmutativo. Bien, esa sería una primera propiedad. Una segunda propiedad, podríamos hablar sobre la distributiva del producto punto con respecto a una suma de vectores. Entonces sería U.B más U.W. ¿Sí? Bien, una tercera sería con el escalar. ¿Qué sería el escalar que multiplica, multiplica a un producto punto entre dos vectores? Pues simplemente podía entrar a multiplicar a uno y ese resultado multiplicarlo en producto punto con el otro.
O de forma análoga podría tenerse el producto punto definido de esta manera. Bien, ahora si yo tengo el producto punto entre dos vectores, ¿eso a qué va a ser igual? Simplemente la norma del vector v, pero elevado al cuadrado. Esta propiedad ahora la voy a usar para el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Para hacer una demostración. A ver, número 5. Si b punto b es mayor o igual que 0, mayor quiere decir que sea positivo, ¿no? Recuerden eso. Y si el producto punto a la vez es 0, aquí puede ser positivo o igual a 0. Y aquí me dicen, y si es igual a 0, pues simplemente nosotros decimos que el vector b es el vector nulo, ¿sí? Como vector, ¿sí? No 0 como tal. Bien, miremos un ejemplo para esta parte, a ver cómo nos quedan las propiedades que las puedo utilizar. Por ejemplo, bueno, voy a bajarla acá porque se me oculta la información. Ejemplo, dice, sean dos vectores, a ver, tomemos unos vectores 3, menos 2, v, 6, menos 3, w, el vector 3, menos 4, por ejemplo. Y me dicen a mí, alguien. A ver, me dicen a mí, alguien, u.v. B. Hallemos u.b multiplicado por w, c, u.2v, d, la norma de w al cuadrado, e, u. Y mira una operación de las que ya habíamos estudiado. Bueno, sería ese nuestro trabajo de las operaciones allí. Bien. Empecemos entonces resolviendo la parte A. Dice u.b. Y yo voy a hacer uno y ustedes hacen los otros, a ver cómo les va. Pueden usar las propiedades, defenderse ahí un poquito. Y entonces puedo colocar acá mi vector 3, menos 2, punto mi vector 6, menos 3. Y entonces podremos nosotros hacer nuestro trabajo distributivo, ¿sí? Entonces 3 por 6 me da 18, más menos 2 por 3 me daría 6, y esto me daría 24. Y ya terminé mi primera parte. Ahora ustedes van a hacer las otras 4 y ya socializamos. Bueno, para la parte B nos estaban pidiendo, ojo, u.b, miren bien que tengo que hacer un producto punto que es un escalar y lo tengo que multiplicar por un vector. Aquí no hay ningún punto, mira. Entonces, hagamos esta primera parte, que u.b, por el ejercicio anterior, ¿cuánto me había dado? 24, ¿correcto? Por el ejercicio anterior me ha dado 24. Y le coloco a su lado el W. Y entonces me daría la multiplicación de un escalar por un vector.
Y la multiplicación de un escalar por un vector es otro vector. 3 por 4, 12, eso me da 72. ¿Y eso me da cuánto? Menos 96. Menos 96. Menos 96. Bueno, hijos, miren esa partecita. Ahora sí puede usted decir, ay, sí, oiga, entendí mal, hice mal por esto o por aquello. Entonces, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que ve usted que crea que tiene que hacer se debe hacer. No, tiene que hacer con cuidado las cosas. ¿Listo? Entonces, creo que para la gran mayoría, este punto les quedó como con algún tipo de incorrección. Entonces, U.2V. Mira lo que voy a hacer acá. El producto punto es conmutativo. Y también me habla que este 2, por la propiedad número 3, es como si usted lo tuviese como 2 que multiplica a U.B. Si usted sabe la propiedad bien, la puede aplicar. Si no la sabe, ahora le enseño otro método, ¿sí? Entonces sería, esto me da ¿cuánto por el ejercicio A? 20. Y entonces todo nos daría 48. Ahora, si usted lo hace por acá, pues simplemente es tomar el vector U que nos habían dado inicialmente, que es 3, menos 2, producto punto 2B. Entonces, muchos de ustedes probablemente hicieron esto y es correcto. Entonces, por acá tendría 3, menos 2, producto punto. Ahora, este escalar entraría a distribuir a esas dos componentes. Y aquí me daría 12 menos 6. Ahora también hacemos el producto punto. 3 por 12 me da ¿cuánto? 36. Menos 2 por menos 12 por menos 6 me daría más 12 y esto nos daría 48. Que serían resultados iguales por métodos diferentes. ¿Correcto? Por métodos diferentes. Bien. El ítem D, ¿cómo nos quedaría? Me dice norma de W al cuadrado. Pues la norma de W al cuadrado sería simplemente tener W por W. ¿Sí? Recuerden que esa propiedad está allí. Escrita como la número 4. ¿Sí? La propiedad número 4. Que simplemente era la norma de W por W al cuadrado. Perdón, W. La norma de W cuadrado sería simplemente W por W de acuerdo a la propiedad. ¿Sí? Pues usted acá lo único que puede también es tomar el valor de W, que era ¿quién? 3, menos 4, producto punto, 3, menos 4. ¿Sí? A ver, eso me daría 9 más 16 y esto me daría 25. Listo. El ítem E sería U punto B menos 2W. Entonces, aquí se hace un trabajo preliminar como es esto. ¿Sí? Asumamos que usted lo quiere hacer aparte. Pues nadie le dice que no. Y entonces V, las personas que tienen micrófonos abiertos, por favor lo cierran en un momento dado para que no nos interrumpa. Este sería 6, menos 3 menos
2W. Recuerden que W es 3, menos 4. Así tendríamos 6 menos 3. Y aquí me daría menos. Ojo aquí lo que pasa. Este menos no lo voy a usar. O si lo usa, entonces aquí tiene que convertir esto en más. ¿Sí? Es su decisión. Es su decisión. Entonces, supongamos que no lo vamos a usar. O sea que solamente voy a tener el 2 así. 2 que multiplica esto. Entonces sigue siendo menos. Y la multiplicación me daría 6 menos 8. Ahora sí. 6 menos 6 me daría 0. Menos 3 menos menos me daría un más. Y aquí entonces me daría un 5. Bien, entonces acá tendríamos U, que es 3, menos 2, producto punto con 0,5. Salud. 3 por 0, 0, menos 10, y eso nos daría menos 10. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro trabajo de esos 5 ejercicios para mirar posiblemente la aplicación directa de propiedades o de hacer las operaciones normales. ¿Listo? Bien. Vamos ahora a mirar. Perdón. Otro concepto muy importante que es ángulo entre, mire, lo voy a escribir grande acá, entre dos vectores. El trabajo del ángulo entre dos vectores generalmente lo hace uno en R2, ¿sí? Pero puede también pasar en R3. Pero en R3 se trabaja específicamente los cosenos directores, que también los vamos a ver a continuación. Bien, digamos lo siguiente. Si teta es el ángulo formado por los vectores U y B. Perdón, U y B. Estos vectores son no nulos. Porque para qué vamos a trabajar con el vector nulo si no va a incidir. El ángulo formado por el vector V, este tendrá una medida comprendida entre 0 y pi radianes. Usted puede usar también valores en el sistema de grados. O sea, teta va a ser que más grande o igual a 0 grados o más pequeño o igual que pi radianes, o sea, 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Entonces, vamos a buscar la forma de escribir por acá un ¿qué? Un gráfico recursivo. Supongamos que yo tengo esto. Y entonces tengo mis vectores, por ejemplo, U y V. Acá voy a tener
Mi punto de estudio es ahora el ángulo. Y este que está acá es un vector que se va a llamar, ¿por qué vector? Porque ya le coloqué cabecita, vean. Este vector se va a llamar U menos V. U menos V. Entonces, cuando nosotros teníamos el estudio de la trigonometría plana, entre otras cosas muy importante, pues podríamos nosotros encontrar resultados que son análogos para el trabajo nuestro, en este caso, ¿cierto? Entonces, por trigonometría, recordar que recordar ley de los cosenos. Entonces, una de ellas era que podríamos nosotros tener un triángulo, cualquiera que sea, un triángulo. Vamos a hacerlo por acá. Y si este era mi ángulo A, este sería mi lado A. No puedo hablar de cateto, porque los catetos son nombres específicos para triángulos rectángulos. Si aquí colocaríamos el ángulo B o vértice B, este sería su lado B. Y acá obviamente tendríamos por defecto el tercero de los ángulos y tercero de los lados. Bueno, yo voy a estudiar este ángulo, igual que este acá. Entonces, si yo voy a estudiar este ángulo, recordemos que me decían que era el lado opuesto al cuadrado era igual a la suma de los otros dos lados, menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo comprendido. ¿Comprendido entre quién? Entre los otros dos lados, ¿sí? Esa sería una. Ahora, si usted hace la de B, tiene otra relación equivalente. Si hace la de C, tiene otra relación equivalente. Entonces, recordar esa parte que es importante para el trabajo que les quiero presentar en este caso. Entonces, de acuerdo a esto, que es prácticamente idéntico a esto, ¿qué me dice a mí? Esta es la medida de A al cuadrado igual a la medida de B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de la medida de B por la medida de C por el coseno de A. Entonces, mirando eso, ¿qué nos quedaría por acá? ¿Ah? Podríamos hablar que la medida de U menos B al cuadrado debe ser igual, mire, voy acá, la medida de los otros dos al cuadrado. Entonces sería la medida de U al cuadrado más la medida de V al cuadrado menos el doble producto de la medida de ellos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que sería entonces coseno de teta. Y mire lo que nos resulta acá. Nos resulta esa parte. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer de esta manera? Si nosotros sabemos hacer este trabajo, pues prácticamente lo que esto genera, ¿qué sería? Hombre, profe, pues tomamos el vector U menos B y lo multiplicamos por el mismo, U menos B. Bueno, voy a usar comillas acá para significar que todo esto es lo que debería ir ahí, ¿correcto? Voy a buscar la forma de multiplicar esto, ¿sí?
Entonces, este vector multiplicado por ese otro sería tomar el trabajo de la ley distributiva. ¿Sí? Entonces sería U por U, sería U punto U. Y U por menos B sería menos U punto B. Entonces hice la parte superior. Ahora, por debajo, hago lo mismo. Y entonces me quedaría menos B por U, me daría menos B punto U. Ojo, menos por menos me da más. B por B me daría B punto B. Igual, comilla. Ahora, por definición, U punto B, U punto U, ¿a qué es igual? Propiedad número 4, revísela. Rapidito, ¿a qué es igual? U cuadrado. La norma de U al norma, cuadrado. hablé completo, hijo. La norma de U cuadrado. Mira, estas dos cosas que están acá son iguales. Esto que subrayo. Primera propiedad. Sí, profesor. Sí. Iguales. Entonces puedo considerar dos veces el producto punto. Y de forma análoga, propiedad número 4, creo. No me gusta aprenderlas con número, pero es para referirlas rápidamente. Acá nos daría que. La norma V al cuadrado. Y ahora sí voy a escribir la comilla. Entonces la comilla era todo esto. Ojo. U cuadrado más norma de B cuadrado menos 2 norma de U por la norma de B por el coseno de teta. ¿Qué puedo hacer ahí en este caso? Cancelar el U cuadrado y el B cuadrado. Cancelamos el U cuadrado con el U cuadrado. Son dos expresiones que están idénticas en el lado contrario de la igualdad. Entonces, ley de cancelación, ley de cancelación. Ahora mira, voy a colocarlo acá, pero ahí usted podía también evidenciar que puedo hacer algo también. Menos 2, norma de U, por la norma de B, coseno de T. ¿Qué puedo hacer ahí? Rápido. Dividir entre 2. Usted es como si acá simplificara por quién. O este menos 2 lo trajera acá. ¿Correcto? O este menos 2 lo trajera acá. Y entonces, ¿qué le quedaría? U punto B sería igual a quién? A la norma de U por la norma de B por el coseno de teta. ¿Sí? Coseno de teta. Ahora nuestro interés es hallar el ángulo entre dos vectores. Y entonces el ángulo entre dos vectores ya lo tenemos hecho. Mira, no es sino despejar de acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Que U punto B sobre la norma de U por la norma de B nos daría el coseno de teta. Y esa sería nuestra relación que nos va a permitir ese trabajo de hallar el ángulo. Ahí tenemos entonces esa demostración. En ocasiones las coloca uno. Por ejemplo, el caso de que en una evaluación presencial, pues puede colocar una evaluación de ese tipo, ¿sí?
pero en una evaluación tipo virtual, pues un poco complicado que el estudiante la haga. Pues si le digo que la haga, ¿qué hace? Pues sacar la hoja donde la tiene hecha y copiarla y punto, y pasó. Y ya, no más, ¿cierto? Y todo bien, dijo el pibe. Listo. Entonces, ahí tenemos análisis del ángulo entre dos vectores. Análisis entre del ángulo, perdón, entre dos vectores. Entonces, recordemos que el ángulo se me había informado que era un valor que podía estar entre 0 y pi radianes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un barrido desde 0 hasta pi. Entonces, un primer caso es que teta valga 0 grados. Al valer 0 grados, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues, por ejemplo, yo puedo tener acá un vector y puedo tener otro vector que esté acá. Entonces, mira que ahí están dos vectores. Un vector U, que tienen un mismo punto común, y un vector V. Los dos están formando ¿qué? Digámoslo así, es un punto común. Tengo los dos vectores U y V y forman un ángulo de 0 grados, ¿cierto? El coseno de 0 es 1. Recuerde que coseno de 0 grados es 1. Bueno, la interpretación o el análisis, ¿qué me dice de estos vectores? Que en estos casos vamos a hablar que los vectores son paralelos. Uy, qué palabra tan importante que ya entra a trabajar acá. Vectores paralelos de igual dirección. De igual dirección. Bueno, ese sería nuestro primer caso de análisis. Los vectores pueden estar haciendo esa tarea. Segundo caso, podría ser que nuestros vectores pudieran tener, por ejemplo, obviamente que todas las veces van a tener punto común. Un vector U y un vector V. Y este sería nuestro ángulo θ. Entonces, ahí es muy evidente que el ángulo es agudo. ¿Sí? Agudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto al producto punto? Entonces, mira, si U punto B es un valor positivo, θ es un ángulo agudo. Θ es agudo. ¿Qué quiere decir que sea agudo? Pues que θ va a ser mayor de 0, menor de 90 grados. Recuerde también que el coseno de θ pues es mayor que ¿quién? Que 0 y menor que 1. O sea, el coseno de ese ángulo va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Recuerden la trigonometría. Y acá nosotros teníamos nuestra gráfica de la función coseno. Entonces sería 0, pi medios, y acá tendríamos el valor 1. Esto era pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, entre 0 y pi medios, el valor sería entre 0 y 1. Entonces, las ordenadas para esos ángulos.
Bien, ese entonces sería nuestro análisis para ese caso. Viene un caso supremamente importante, que es el de los 90 grados. Y ahí entra otra vez a tenerse en cuenta nuestro trabajo importante para vectores. Entonces, un tercer caso es que los vectores formen un ángulo de 90 grados. Entonces sería vector U, no importa el orden que estemos tomando. Y el vector V. Y por acá tenemos nuestro ángulo. Entonces, teta, en este caso, teta va a ser un ángulo recto. Y aquí entra a partir de qué? Entra un trabajo importante. Cuando el producto el producto punto me da 0, entonces puedo concluir en ambas direcciones que estos vectores forman una perpendicularidad, o los vectores son perpendiculares. Pero en adelante vamos a hablar de vectores, palabras nuevas, ortogonales. Entonces, importante esa parte porque cada vez que me lo refieran, yo debo saber qué es lo que me están queriendo decir. ¿Sí? Están queriendo decir. Ahora, el ángulo, pues simplemente si el ángulo es recto, pues puedo decir que su medida es de pi medios, ¿sí? O 90 grados, como quiera usar el sistema. Bien. Seguidamente, pues podríamos nosotros también encontrar que la situación puede avanzar. Y avanzaría hasta qué punto. Hasta mirar que el ángulo va a ser un ángulo de carácter ¿qué? Obtuso. Obtuso. Entonces, si yo miro esta gráfica, obtuso, ¿qué quiere decir? Que en la gráfica ese ángulo va a ser mayor que pi medios, pero menor que pi. Recuerden que este punto que está acá, recordamos que es el ángulo pi. Y este de acá es el ángulo pi medios. Pi medios. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces, puedo decir que si el producto punto entre dos vectores es negativo, entonces teta es un ángulo obtuso. ¿Esto a qué sería equivalente? Pues si usted usa la expresión del coseno, pues usted simplemente podría hablar que el coseno estaría entre -1, el coseno de teta, y entre 0. Eso no va. No puede ser igual, perdón, que se me fue de rapidez. Estrictamente. Bueno, eso sería equivalente. Y la quinta posibilidad que puede ocurrir, análoga a la primera, es que los vectores sean paralelos, pero de diferente posición, diferente dirección, es decir, que sean opuestos. Entonces, mira lo que voy a colocar acá. Nuestro vector V, nuestro vector U, y acá tendríamos el ángulo teta.
Entonces, para este caso, pues el ángulo es pi radianes o 180 grados. El coseno de pi, recuerden que coseno de pi es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? A 0. El coseno de pi, me llevé pi, será 0, por allá me dijo una palomita, una. Mire, el hecho de aprenderse usted la gráfica es muy fácil que la vuelva a escribir, no necesariamente con medidas, pero sí le podemos sacar mucho provecho cada vez que yo la necesite. No necesito copiarla, sino hacerle un buen espacio en mi mente. Entonces, ¿cómo interpretamos el análisis acá? Acá los vectores son paralelos, ojo, paralelos, pero de dirección opuesta. Entonces, quiero que le eche una miradita a toda la parte de los ángulos. El primer caso serían paralelos de igual dirección, 0 grados. El segundo sería un ángulo agudo. ¿Qué es lo importante? Pues si a usted el producto punto le da positivo entre dos vectores, pues de una vez tienen que ir pensando en que ese ángulo es agudo. Si el producto punto le da 0, tienen que ir pensando que el ángulo es recto. Si el producto punto le da negativo, simplemente vamos a tener ángulos obtusos. Y si el ángulo es de 180 grados, pues vamos a tener una dirección opuesta. ¿Sí? Ese sería un recorrido con mucha precisión y creo yo muy claro para el trabajo que vamos a hacer en lo sucesivo. Bien. Sigamos acá con un ejemplo. Dice lo siguiente. Sean los vectores U, sean los vectores U, 3, menos 1, 2, V, menos 4, 0, 2, W, 1, menos 1, menos 2, y Z, el vector 2, 0, menos 1. A ver, revisemos si los coloqué bien. U, 3, menos 1, 2. V, menos 4, 0, 2. W, 1, menos 1, menos 2. Y Z, 2, 0, 1. Halle el ángulo que forman. Halle el ángulo que forman los vectores y le voy a preguntar entonces ahora qué vectores. Parte A, U y V. Parte B, U y W, B y Z. Bueno, ese sería nuestro trabajo para cada caso. Voy a hacer uno y ustedes hacen los otros dos. ¿Listo? Entonces,
a nivel de solución, ¿qué voy a tener? Si voy a trabajar los vectores U con B y me corresponde hallar el ángulo, pues simplemente lo que voy a hacer es que recordar, coseno de teta sería U punto B sobre la norma de U por la norma de V. Y eso entonces sería igual a ver, miremos qué es su punto B por acá. ¿Qué es su punto B? Entonces, mire, por eso es que se aprenden las cosas. A veces le resultan a uno unas, profe, ¿y eso para qué? Ay, más adelante le digo, Juanito preguntón. Punto B, que sería menos 4, 0 y 2. U punto B sería igual. 3 por menos 4 me daría menos 12. Menos 1 por 0 sería 0. Y 2 por 2 me daría más 4. Su resultado es menos 8. ¿Eso qué me hace pensar? El producto punto es negativo. ¿Qué me hace pensar? Que yo voy a tener un ángulo ¿qué? Obtuso. Obtuso. Y eso lo comprobamos con la calculadora. ¿Listo? Ahora retomamos esos valores. Ahora, yo voy a hacer norma de U y también voy a necesitar norma de B. Entonces recordar que eso es que 3 cuadrado más menos 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso me da ¿cuánto? 9, 10 y 4, 14. Ahora, de igual manera, la norma de B sería entonces menos 4 cuadrado más 0 cuadrado más 2 cuadrado. Entonces eso me daría ¿cuánto? 16, 4, 20. Ahora tomemos esos valores acá. Coseno de teta sería igual a menos 8 sobre raíz de 14 por raíz de 20. Teta sería igual a coseno a la menos 1 de esa expresión. A ver, no sé. 14 por... Entonces... Calculadora. Calculadora. Ay, señor. ¿Cuánto les dio? 118.5. Bueno, dejémoslo con 118.5. ¿Listo? Bien. La parte B, sería la parte A, me corresponde trabajar con los vectores U y W. Entonces, miremos acá cuánto nos da U punto B. Perdón, U punto W. Entonces sería 3 menos 1, 2, producto punto W, que sería 1 menos 1 menos 2. Perdón. Entonces sería 3 por 1, 3 por 1, 3, más 1, menos 2 por menos 2, 4, o 0. ¿Qué pensamos cuando el producto punto da 0? Paralelos, profe. Ay, ay, ay. ¿Qué se Recto. tiene? ¿Cómo? Claro, es profe. Ortogonal.
ortogonales, son vectores ortogonales. Pilas, pilas, pilas. Allá está en el caso número 3. Precisamente les decía que cuando el producto punto da 0, nuestros vectores son ¿qué? Perpendiculares. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de hacer nada más. Obvio que si usted comete un error acá, pues lo paga caro. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de ir a hacer coseno de teta igual. Bueno, si lo quiere hacer, pues lo puede hacer. Nadie le prohíbe. Pero aquí usted va a tener acá, si hace todo esto, pues, ¿qué obtiene? Que coseno de teta le da un 0 sobre algo. Y eso le daría ¿qué? 0. ¿Sí? El ángulo sería 0. Acá podría usted tener un valor y aquí tener otro valor. Las normas siempre son positivas. ¿Sí? Entonces 0 sobre un producto de números positivos le va a dar 0. Y el coseno de a la menos 1 de 0 es 0 grados. Entonces, al ser 0, no, 0, eso me daría 90 grados acá. Perdón, que estoy cometiendo un error de ligereza. Entonces me daría 90 grados. O de acá podría de una vez decir que el ángulo es de 90 grados y podría decir que U es perpendicular a W. Sí, podríamos hablar de eso. Bien. Ahora, nosotros podemos también hablar de el tercer caso. El tercer caso viene entre V y Z. Entonces, ¿qué nos daría el producto punto entre V y Z? Sería igual a tener menos 4, 0, 2, producto punto con Z que sería 2, 0, menos 1. Y eso sería menos 8. Esto sería 0. Y esto sería menos 2. Menos 10. Listo. Ahora podríamos decir la norma de B y la norma de Z. Vamos a necesitarlos. Entonces la norma de B, siendo B menos 4, 0, 2, entonces sería menos 4 cuadrado más 0 cuadrado más 2 cuadrado, que ya la teníamos hecha, creo. ¿Nos daba cuánto? Raíz de 20, ¿verdad? La norma de B nos daba raíz de 20, pero la norma de Z sí no la teníamos hecha. Y la norma de Z sería tener en cuenta los valores de Z. Y para ello podríamos entonces retomar. ¿Quién me ayuda por allá? Z era ¿quién? 2 cuadrado más 0 cuadrado más menos 1 cuadrado. Esto es 405, raíz de 5. Bien, entonces, retomemos la fórmula principal con respecto a estos dos vectores. Entonces sería B punto norma de V por la norma de Z. Esto sería, el B punto nos dio ¿cuánto fue? Menos 10, ¿no? Menos 10 sobre la norma de B, que sería 20, y la norma de Z, que sería 5. Me ayudan a encontrar ese valor. Entonces sería menos 10. Esto me daría 5 por 2, 10. Me daría, esto sería acá raíz de 100. 180. Entonces esto sería 100, 10, coseno
a la menos 1 de menos 1. Ojo, mira, por allá una personita ya nos ayudó. O sea que, conclusión, si le piden concluir, entonces dice que B es paralelo con Z. B es paralelo con Z. Pero como nos da de esta manera 180, dirección opuesta. ¿Sí? Dirección opuesta. Quiero que revisen por ahora. Vamos a terminar la clase con otro tipo de concepto que son los cosenos directores. Entonces yo, para los cosenos directores, debo tener un vector, cualquiera, como lo quieran llamar, vector no nulo, obviamente, y lo voy a trabajar en R3. En R3. Entonces, para este caso, pues podríamos nosotros implementar nuestro trabajo acá. Ese es el que vamos a hacer, al menos conmigo. Vamos a tener por acá nuestros ejes. Siempre en el piso, porque voy a trabajar de esta manera. El año entrante, cuando estemos trabajando rectas y planos, voy a utilizar mucho el trabajo de piso. Es un plano, vean. Si usted mira eso, que está acá, podría hablarme de un plano piso, vean. Ahí está un plano piso. Si me habla de esta manera por acá, podríamos hablar de como de otro plano, pero este es un plano pared, ¿correcto? Y si me habla por acá, pues también podríamos asociarlo a otra pared de la alcoba, ¿sí? Entonces, es muy fácil que usted empiece a manejar su espacio en la mente, ¿sí? El espacio de R3 en la mente. Bien, ahora mira lo que yo voy a hacer acá. Como tengo un vector, ese vector lo voy a pintar por acá. Ese es mi vector V. Voy a tener tres ángulos. Uno con respecto al eje X, que lo voy a llamar alfa. Otro con respecto al eje Y, que lo voy a llamar beta. Y otro ángulo con respecto al eje Z, que lo voy a llamar gamma. Entonces recuerden que tenemos los tres ángulos. Ahora, yo tengo también los vectores unitarios, ¿cierto? Los vectores unitarios miden 1. Todos los vectores unitarios, recuerde que miden 1. ¿Qué vectores unitarios son los míos? Con respecto a la Y, con respecto a la X es el vector Y, con respecto a la Y es el vector J y con respecto a la Z es el vector K. Recordar que el vector Y tiene componentes 1, 0, 0, el vector J tiene componentes 0, 1, 0 y el vector K tiene componentes 0, 0, 1. Eso sería nuestro trabajo de la parte general de estos vectores. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Voy a necesitar recordar la demostración que nosotros hicimos. Recuerden que estábamos en este punto, que la norma de U por la norma de B me daba el coseno de teta. ¿Sí? Eso es lo que voy a recordar. Ahora, yo voy a trabajar los vectores unitarios y obviamente que mi vector U va a estar multiplicado por otro vector paralelo a él. Entonces voy a usar
el vector U, el vector B, perdón. Vector B. El vector B, ¿qué componentes tiene? B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Correcto? Entonces, esto sería igual a ¿qué? A la norma de V por la norma de I por el coseno de teta. A ver, el vector B, ¿quién es? Recuerden que lo acabé de escribir acá. B sub 1, B sub 2, B sub 3, producto punto, vector I. Vector I, mírelo acá. Entonces sería 1, 0, 0. Igual, norma del vector B. Norma de B. ¿Quién me da la norma del vector I? ¿Cuánto? 1. 1. Muy bien. Felicitaciones. Coseno de teta. Ahora, el producto punto. Esta por este, ¿qué me da? B sub 1. Este por ese, ¿qué me da? Este por ese, ¿qué me da? B por 1 por coseno, ¿qué me da? Norma de B por coseno de teta. Esta suma me da B sub 1 igual a la norma de B coseno de teta, pero aquí tengo algo mal. El ángulo que estamos trabajando es alfa. Ese era el teta general. Discúlpenme. Y entonces acá era coseno de alfa, acá coseno de alfa y acá coseno de alfa. Y si despejo coseno de alfa, ¿qué me quedaría? Que B1 sobre la norma de B me daría el coseno de alfa. ¿Qué quiero invitarlos a que piensen? Estamos con el primer ángulo que es alfa. Y estamos trabajando con la primera componente en X y el vector unitario Y. De la misma manera podemos nosotros hacer nuestro trabajo para los siguientes vectores unitarios. Entonces sería que B2 sobre... correcto. Entonces voy a colocarlo acá. Sería B.J. Ahora lo voy a hacer, ¿verdad? Y para este caso sería la norma de V por la norma del vector J, vector unitario, y coseno del ángulo que se forma allá, que es beta, ¿sí? El ángulo beta, mira. Entonces se nos forma el ángulo beta. Bien. Ahora pues hacemos lo mismo. B sub 1, B sub 2, B sub 3, punto J. ¿J quién es? 0, 1, 0. Igual, norma de B multiplicado por quién? Por la norma de J que es 1 por el coseno de beta. Entonces ya puedo hacer esto un poquito más rápido. Esto se anula, este por este me daría B sub 2 y la tercera con la tercera se anula. Y me quedaría por acá norma de B coseno de beta, o sea que el coseno de beta va a ser igual la segunda componente sobre la norma de el vector. Y ya tenemos ahí eso. La tercera la voy a escribir de forma directa. Análogamente, tenemos
que el coseno de gamma va a ser la norma, perdón, la tercera componente sobre la norma del vector. Y ya tenemos ahí nuestro trabajo finalizado. ¿Listo? Esa sería la parte pertinente a los cosenos directores. ¿Sí? Los cosenos directores. Podríamos también mirar esa parte importante para ese trabajo. Para ese trabajo. A ver, ¿qué más sigue por acá? Tendríamos que mirar también que, a ver, ¿cómo les hablo acá de esto? Tendríamos que mirar también algo importante. A ver, si yo tengo un vector B y lo tengo escrito sobre la norma de B, eso se llama un vector unitario, ¿verdad? B sobre la norma de B, vector unitario. Entonces podríamos tener acá B sub 1 sobre la norma de B en la dirección de I y escribirlo como una combinación lineal. B sub 2 sobre la norma de B en dirección de J más B sub 3 sobre la norma de B en la dirección de K. ¿Sí? Ese sería nuestro trabajo. Ahora, por los cosenos anteriores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Pues simplemente sería que esto es un vector unitario, ¿cierto? Es un vector unitario. Eso que está acá era coseno de alfa en la dirección de I más coseno de beta en la dirección de J más coseno de gamma en la dirección de K. Ahora, nosotros podemos también escribir estos cosenos por la situación de vectores unitarios, una identidad importante que hay si elevamos al cuadrado cada uno de estos aspectos. Podemos llegar a la identidad que se llama la identidad de los cosenos directores. Identidad de los cosenos directores. Importante para nosotros mirar esa partecita. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que nos permita observar cómo funciona ese resultado. Nos dicen, halle los cosenos directores coma ángulos directores y verifique su identidad. Recuerden que esta es muy análoga a alguna que teníamos por allá, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella que hablaba de eso? La de la trigonometría. Entonces, esta es la identidad más importante en muchos casos. Y esta era la de la trigonometría plana. Recuerden esa. Ahora aprendimos otra, que es la de las
identidad de los cosenos directores, pero en el espacio. Entonces tienen una analogía bastante estrecha con la anterior que les recordé. ¿Sí? Bien. Identidad del vector B y me lo regalan como 2i más 3j más 4k. Esta es una combinación lineal. Y también me lo podían ver entregado en notación de componentes. Repito, esto es un vector expresado como combinación lineal de los vectores i, j, k. Y este es un vector expresado a través de sus componentes. Entonces debemos estar pendientes de que las dos son lo mismo. Usted puede ir de aquí para allá o puede de allá venir para acá. Cualquiera de los dos puede usarlo. Bien. Entonces mira que nuestro vector 2, 3 y 4 tiene que ver también, pensar usted que eso sería eje X, Y y Z. Tiene la relación estrecha de esos valores, ¿correcto? Ahora, si tenemos que graficarlo, también es importante que usted aprenda a hacerlo. Voy a tratar de usar no sé, bueno, por acá, que se me sale de la hojilla de trabajo. Asumamos que tenemos por acá importante lo que voy a hacer especialmente con el eje X. Entonces tengo componente en X2. Mire, coge usted su reglita y marca los dos. Marca 2. En dirección de Y marca 3. Entonces sería 1, 2 y 3. Y en la dirección de Z marcaría 4. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Esa ruta nos permite a nosotros ubicar el vector V y aquí tendríamos nuestros ángulos, que repito, a la vista no sabemos qué medidas son. Ese es un trabajo subjetivo, hablábamos antes, y este sería nuestro ángulo gamma. Bien, pues ahora lo que pasa es encontrar cada una de esas expresiones, ¿sí? Nosotros ya sabemos que coseno de alfa es la primera componente sobre la norma de B. La primera componente, ¿quién es? Coseno de alfa, la primera componente es 2 sobre la norma de B. ¿Cuál sería la norma de B? Pues la norma de B sería simplemente 2 cuadrado más 3 cuadrado más 4 cuadrado, 4, 9 y 16, raíz de 29. A ver, una persona que nos ayude rápido con alfa. Coseno a la menos 1 de 2 sobre raíz de 29. 68.19 grados. Bueno, 68,2. Dejémoslo así. Y ya tenemos ahí listo nuestro trabajo. Coseno de beta sería segunda componente sobre la norma de B. Entonces, coseno de beta sería segunda componente, que es 3 sobre la norma de V, es 29. Beta aproximadamente, ¿cuánto?
tercera componente 56. sería para gamma. Entonces, coseno de gamma sería la tercera componente, que es 4 sobre la norma de B, que va a ser la misma. Gamma aproximadamente me da, yo ya lo tengo hecho acá, me daría 42 grados. ¿Sí? 42 grados. No vayan a pensar que tienen que sumar eso, esos ángulos. ¿Sí? Ahora, ya vimos ese trabajo acá. Ahora, para la verificación de la identidad, se recomienda tener en cuenta los valores. ¿Por qué? Porque si usted toma esos valores, no son exactos. Entonces no me va a dar exacto el valor del 1. Le va a dar muy próximo, repito, pero no le va a dar el valor del 1 completo. Aquí me dice igual. Para que me dé igual, entonces usted debe tomar estos valores que están acá. Y entonces así sería, para alfa sería 2 sobre raíz de 29, que sería el coseno de alfa, pero elevado al cuadrado, entonces nos quedaría de esta manera. De forma análoga, coseno de beta, que sería 3 sobre raíz de 29, y lo elevamos al cuadrado, más coseno de gamma, que sería 4 raíz de 29 sobre raíz de 29, lo elevamos al cuadrado, y eso nos va a dar el 1. Ojo, 2 al cuadrado me daría 4, raíz de 29 al cuadrado, 29, 9 sobre 29 más 16 sobre 29, y esto nos da 1. 4, 20, 29 sobre 29, y eso es 1. Bueno, muchachos, ahí tendríamos esa parte importante. Para mañana me leen un poco sobre proyecciones. Por favor, leer para que usted entienda de pronto con más facilidad proyecciones, y miramos a ver cómo programamos lo que nos falta. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Dios les bendiga. Hasta luego, profe. Profe, nos Hasta vemos. luego, profe. Chao, chao. Buen día. Amén, igual.